Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Alma Streaming Show. Hoy en Latidos Compartidos, una vez más juntos, otra historia de una increíble mujer que se anima a contarnos un poquito más sobre su mundo interior, su familia, su vida profesional. Y creemos acá en Alma, creemos en Latidos Compartidos, que la historia de una persona, los desafíos que cada una vive, es luz e inspiración para los demás. Y es por esto que nos propusimos escuchar y tener diferentes voces para este año. Y hoy tenemos acá a Rivele Sigalov. Rivele ahora les va a contar ella un poquito más, yo hago una breve introducción. Rivele estudió actuario, una carrera muy difícil. Trabaja hoy en día en una consultora de compañías de seguros. Trabajó varios años también en una multinacional de seguros y en una compañía de software financiero. Ya todas las cosas que dije es de un nivel demasiado elevado. Así que felices de tener acá a Rivele. Y ella nos va a contar cómo hace en su día a día, en su maternidad, cómo logra equilibrar el trabajo con sus hijos, con su familia, con su pareja, y nos va a dar tips, consejos y contar su historia, sus desafíos, su shlichut, su misión en todo esto que ella vivió y decidió para su vida. Así que gracias, Rivele, por estar acá con nosotros. Bienvenida. Gracias, Tami. Como decías, un placer estar acá. Voy a compartirles un poco mi historia. Yo, como decía recién Tami, soy actuario, residía en la Universidad de Buenos Aires. Después de recibirme, me casé, tengo 2 hijos de 5 y de 7 años. Trabajo en una consultora actuarial para compañías de seguro y haciendo siempre malabares con la casa, el trabajo y todo. Qué increíble. Ahora nos vas a contar un poquito más. Según lo que yo sabía y estaba averiguando, la carrera de actuario es una de las carreras más difíciles, con un nivel de matemática muy alto, ¿no? Tiene mucha matemática, mucha estadística. Todo lo que a uno no le gustaba en la secundaria. Bueno, a la mayoría. A mí sí me gustaba. Por eso ¿A vos te gustaba? Me encantaba, siempre me gustó mucho matemática. Wow. Y quise estudiar algo que tuviera matemática. Que tuviera matemática. Sí. Y hablando de matemática, estaba pensando cómo arrancar. A veces, por lo general, arrancamos con un pequeño juego, truquito. Y acá, este juego, yo tengo que adivinar el número que vos pensás y tenés en tu mente. ¿Ok? Entonces, primero pensé un número del 1 al 10. Ok. Ahora multiplícalo por 2. Ok. Súmale 8. Ok. Dividilo por 2. Uh-huh. Restale el número que pensaste al principio. Sí. ¿Te dio 4? Exactamente. Bien, tan mala no era yo. Exactamente. Ay. Hablando así entonces un poquito de las matemáticas y de este camino que elegiste, me decís que en la secundaria te gustaba, te apasionaban las matemáticas. ¿Y por qué justo actuario? Hay otras carreras que tienen matemática. ¿Por qué te decidiste por esa? Bueno, en realidad yo tampoco conocía la carrera de actuario inicialmente. La escuché por primera vez cuando estaba en 5º año, en ese momento en que uno dice, bueno, ¿qué sigo, qué hago, qué no hago? Y lo primero que escuché fue, actuario es una carrera muy difícil. Y yo dije, opa, o sea, me gustó que tenía matemática, pero tampoco quería algo imposible, porque siempre mi idea fue formar una familia. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Me meto en algo que todo el mundo dice que es tipo hiper difícil o no? Y sabés que yo inicialmente me anoté en la facultad como contadora porque decían que actuario tenía mucha estadística y yo no sabía ni lo que era la estadística. Dije, bueno, voy a tener estadística y si me gusta, me cambio y pruebo.
y me terminé, los primeros años son las mismas materias, no es que perdí tiempo. Y me cambié para actuario y Baruch Hashem súper contenta con la decisión que tomé. ¿Y cuántos años fueron 6 años. con el CBC? Claro, se llama ciclo general en económicas, pero sí, 6 años en total. Lo hice Baruch Hashem como en el tiempo ideal. Me metí, quise hacerla rápido porque puede demorarse mucho más la carrera en muchos casos. Yo quise hacerla rápido porque sabía siempre que quería formar una familia, sabía que quizás después sí me iba a ser más difícil y tenía que aprovechar el tiempo. ¿Y trabajabas mientras en ese entonces o podías estudiar full time? Trabajé al principio de la carrera no, después trabajé como morá, soy morá también, estudié en la Midrashá. ¿También? Sí, hacía la Midrashá y la facultad al principio. Wow. Y me gustaba mucho estudiar, siempre me gustó mucho estudiar. Trabajé como morá 2 años y después se me complicaba porque eran las materias más difíciles de la carrera. Entonces, los últimos años de la carrera di clases particulares de matemática, que podía manejar más mis horarios. Di muchos años clases particulares de matemática, incluso después de recibida, trabajando en la compañía de seguros, terminaba y me iba a dar clases. Wow. Porque me gustaba. ¿Te gusta mucho. también enseñar? También la docencia está ahí. Me gustaba mucho dar clases particulares de matemática y dejé cuando tuve a mi primer hijo, porque ya, bueno, era demasiado... Muy difícil. Demasiadas cosas. Ahora, contanos un poquito, ¿qué hace un actuario? Bien, un actuario es una carrera, como decíamos antes, de la Facultad de Económicas, que es estadística aplicada, ya sea a finanzas o a seguros. Esas son como las 2 áreas más comunes, finanzas y seguros. Puede ser seguros de vida, seguros patrimoniales, también todo lo que es jubilaciones, pensiones, prepagas, hay actuarios atrás, porque el actuario lo que hace es, utilizando probabilidades, proyecta y tiene que determinar cuánto tiene que pagar de prima un asegurado, cuántas reservas tiene que tener la compañía de seguros para poder hacer frente al pago de los siniestros. Todo eso implica como muchas variables y proyecciones a futuro y ahí está el actuario, digamos. Haciendo todo ese análisis. Exacto. Y escuchándote un poco lo que contás, hoy en día la inteligencia artificial beneficia, ayuda a este trabajo. Obvio, sí. Nosotros trabajamos, el actuario también trabaja mucho con data en general y la inteligencia artificial tiene muchas funcionalidades, o sea, te ayuda usamos código nosotros, te ayuda para hacer código, te ayuda para investigar sobre regulaciones, si tenés que hacer una regulación específica de un país. Hay muchos componentes en el trabajo del actuario que la inteligencia artificial te ayuda un montón. ¿Y vienen trabajando con la inteligencia artificial hace un tiempo ya? Y el año pasado empezamos como más a usarla todavía más. De hecho, tuvimos trainings, capacitaciones para poder sacarle más provecho a la inteligencia artificial. Qué espectacular. Sí, está bueno. Y entonces la terminaste eligiendo, empezaste pensando en hacer contadora, pero terminaste con esta carrera, con actuario. Sí. ¿Qué fue lo que terminó de decidir? ¿Por qué? ¿Por la estadística? ¿Por qué? ¿Qué sentías? Era lo que yo sentía que quería hacer. Sentía que era como mucho más, no sé, divertido, porque para mí la matemática es divertida y el contador tiene mucha matemática, pero es como más estructurado, es como más hay que hacer esto, se suman las cuentas así, y en cambio en el actuario tenía como más complejidad, pero que a mí esa complejidad me divertía. A mí me entretenía sentarme a hacer ejercicios, pero podía estar un montón de tiempo haciendo ejercicios de matemática. Tu hobby. Y de tu hobby pasó a ser tu trabajo y tu vida. Wow. Así es. Qué bien que estuviste atenta siempre a lo que te gustaba para poder elegir. Eso es muy importante. Es también. Cierto, sí. Buen punto. Y ahora contanos en esta carrera. ¿Cursaste en una universidad pública? Sí, en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo hiciste?
judía, religiosa, respetando Shabbat? ¿Cómo fue? Bueno, es cierto que yo venía de una escuela religiosa, estudié en Toratenu toda mi vida, tenía como esa cosita de, bueno, ¿cómo va a ser salir un poco de esa burbuja? Pero Baruch Hashem, yo siento que todo se fue dando y como que en cada paso que daba, sentía que Hashem me decía, tipo, sí, es por ahí. Me acomodaban, me pasó un montón de veces de tener exámenes que tocaban en Yom Tov, y yo hablaba y me lo pasaban para otro día, sin problemas, como que siento que realmente siempre todo se dio de una manera increíble. Tengo tipo historias increíbles. Dale, contate una. Bueno, una de las historias de las que más me tocaron, digamos, es una de las primeras materias como no de la carrera, sino más específicas de actuario, que es como materia filtro, porque ahí empiezan, en la carrera de actuario, las materias más difíciles están al final de la carrera. Y esa materia se llama análisis numérico, y ya un año antes de que me toque cursarla, uno se anota, bueno, entras en la página para inscribirse, y había 2 cursos, y los 2 cursos eran en Shabbat. Entonces yo dije, le dije a mamá, ¿cómo voy a hacer, mami? El año que viene, cuando me toque cursarla, o sea, los 2 cursos son en Shabbat. Me dice, bueno, no te preocupes ahora, te falta un año. Cuando te toque el año que viene, habla, fíjate qué se puede hacer, pero no te preocupes de antemano. Ok. ¿Podés creer que al año siguiente, cuando me toca cursarla, miro, uno de los cursos cambió de días? Yo dije, wow. Cursé, ok, dije, bueno, mira, llamá, y no tuve que ni pedir nada, porque es una materia que no te podías perder un día de cursada, porque era realmente muy compleja. Y la cursé, todo bien, me re gustó la materia, era como muy desafiante, pero me encantó. Y el profesor, cuando terminó el cuatrimestre, me preguntó si quería ser ayudante. Y yo le dije, sí, me encantaría. Y me dice, pero una cosa, me dijo. El cuatrimestre que viene, la materia, probablemente las clases de los ayudantes sean los días sábados, porque desde la facultad me dijeron que estamos en una combinación de días que no existe. Así me dijo. Hay como días, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves, tipo... Sí, ya prehecho. Sí, y me dijo, literal así me dijo, estamos en una combinación de días que no existe. Así que le dije, bueno, si es sábado no voy a poder ser ayudante. Efectivamente, dicho y hecho, al cuatrimestre que viene, sábado. Y literalmente, después hablando con otras personas, toda la historia de la carrera, antes de que yo curse y después de que yo cursé, esa materia se cursó los sábados. Hashem te la cambió. Literalmente. Ahí yo dije, wow. Cuando ya me la había cambiado, dije, increíble. Cuando me enteré y el profesor me dijo esas palabras, es una combinación de días que no existe. Era para mí. ¿Esto cuando Tal decís? Cual. Ay, me dio piel de gallina. Literal, yo ahí dije, estoy bien por donde voy. Estoy en el lugar correcto. Claro, Baruch Hashem. Ay, qué linda historia. Literal. Ay. Así fue que pudiste combinar y dijiste que terminaste tu carrera en el tiempo estipulado, en 6 años. Sí, Baruch Hashem. Terminás la carrera y ¿cómo sigue la vida? Bueno, ahí es donde dije, bueno, quería ponerme a trabajar, que yo había evitado el trabajar full time porque no quería estirar la carrera. Yo sabía que si trabajaba full time se me iba a estirar. Empecé a buscar, mandando como cualquier persona, currículums por una página, otra página, LinkedIn, que ya había aparecido LinkedIn. Y bueno, mi primer trabajo como actuario ahí fue en una empresa de software, que hacía software para bancos, pero a mí siempre me había gustado más el área de seguros. Entonces después cambié, mandé currículum y cambié a una compañía de seguros, una multinacional, que estuve ahí más de 7 años. Wow, un montón. Sí. Y después, bueno, por diferentes circunstancias, conveniencia en realidad, me cambié hace unos 3 años a esta consultora donde estoy hoy en día. Wow. Y ahora contanos cómo
combinaste, te casaste, tuviste tus hijos, el trabajo, ¿cómo fue todo eso? Bueno, Baruch Hashem, yo siento que nada, todo se fue dando en el momento indicado. Primero, al principio uno iba a la oficina todos los días, como siempre. Cuando yo tenía mi primer hijo, íbamos siempre a la oficina. Se necesitaba mucha logística, pero Baruch Hashem, como que mi marido siempre me acompañó y siempre también apoyó que yo siguiera trabajando. Si había algo, la adaptación de mi nene, ¿viste? El maternal, jardín. dura un montón la adaptación de maternal. Entonces, quizás yo fui el primer día, después iba mi marido, después iba mi mamá, después iba siempre mi suegra. Nos íbamos organizando y como mi marido trabaja independiente, eso fue también muy importante. Él trabaja independiente, entonces nos complementábamos un poco. Claro. Si yo no podía, él podía y íbamos viendo cómo organizar. Así que nada. ¿En estos trabajos son de jornada completa? De 9 a 18. Wow. Y a veces se extiende más de las 18. Tipo, el horario supuestamente es hasta las 18, pero cuando hay cosas urgentes y eso, se puede extender más. Eso siempre, no puedes trabajar medio turno, por ejemplo. No es compatible, no hay. No. Entonces trabajas todo el día ahí, te vas de tu casa antes de que los chicos se vayan, ¿no? Bueno, eso era más... ¿Y trabajás en un lugar físico actualmente o puedes trabajar desde tu casa ahora? Eso cambió un montón con la pandemia, Baruch Hashem. No sé si yo hubiera podido, por eso te digo que las cosas se fueron dando. Con un hijo iba a la oficina, teníamos una vez por semana, trabajábamos desde casa. Pero una vez por cuando ya hay más hijos, yo no sé si hubiera podido, cuando tuve a mi segundo hijo, seguir con ese ritmo. Porque son muchas horas fuera de casa, siempre los chicos chiquitos se enferman. En ese momento no había la flexibilidad que hay hoy en día. Si se enfermaba mi nene, yo tenía que empezar a levantar teléfonos, a ver quién podía venir urgente a cuidarlo para yo irme a la oficina. Y Baruch Hashem eso cambió un montón con la pandemia. Hoy en día trabajo casi que full remoto. Vamos a la oficina una vez al mes, literalmente. Wow. Nada. Claro. Entonces eso claramente te permite un montón de cosas que cuando iba presencial a la oficina no se podía. Yo llevo a mi hijo más grande, el de la primaria, lo llevo yo a la escuela. Al de GAN lo lleva mi marido. Jardín. Claro, el de jardín lo lleva mi marido porque entra más tarde, a las 9. Sí. Entonces ya lo lleva él. Pero me permite que yo estoy cerca de la escuela de mis chicos. Si hay una actividad, puedo hacerme esa escapada, que si no era como pedir permiso, todo un tema. Una burocracia para poder lograrlo. Exacto, ahora estoy cerca de la escuela. Hasta cosas como que te diga, tiene que venir alguien a tu casa a hacerte un arreglo. Claro. Antes era mucho más complicado organizarlo, porque quizás mi marido no podía y yo no estaba. Y ahora Baruch Hashem, estando desde casa, estoy trabajando, o sea, estoy a full, pero te permite un montón de cosas que antes no hubiera... O sea, yo digo, realmente con 2 hijos y el ritmo de la oficina, yo no sé si hubiera podido. ¿Y ahora tu trabajo también sigue siendo hasta las 6? Sí, es el mismo horario. O sea, que horario. ellos llegan de la escuela o del jardín y vos estás trabajando. ¿Cómo haces? Bueno, hasta el año pasado, no, el anterior, la niñera fue clave. Cuando ellos eran muy chiquitos, conseguir una buena niñera, si alguien trabaja, es muy importante. Es verdad. Una niñera de confianza buena. Las tuve, Baruch Hashem. De hecho, hasta tenía como niñeras comodín. Tipo, si esta no podía, llamaba a la otra. Siempre tenía como y si no, siempre mi comodín, mi mamá. Cuando no podía nadie, mami, por favor. Y nada, ahí me sirvió mucho. Me di cuenta en un momento, yo tenía una niñera que era hasta las 6, de 4. Los buscaba por la escuela porque yo estaba en la oficina o trabajando, pero los buscaba por la escuela de 4 a 6 y se iba. Y a veces yo a las 6 todavía no había cerrado o tenía que volver corriendo. Entonces,
ahí dije, no, necesito cambiar de táctica. Mis nenes se quedaban dormidos y yo estaba trabajando, tenía que hacer la cena. Era como que en ese interín en que terminé de trabajar, me puse a hacer la cena, mi nene se quedó atrás dormido. Claro. Dije, necesito a alguien que pueda quedarse más tiempo, que los mantenga despiertos un cachitín más hasta que yo le pueda servir la cena. Entonces, tuve una niñera por varios años de 4 a 8 de la noche. Me resolvía, pero no te puedo explicar. Mientras que yo cerraba mi trabajo, hacía la cena, terminaba de organizar las cosas, estaba la niñera ahí. Me súper resolvió. Y ahora que Baruch Hashem, que están más grandes, nos acomodamos o sea, no tengo una niñera de manera fija, mi marido los busca, como que nos las ingeniamos, pero... Son más grandes, pueden entender que vos estás trabajando Sí, mientras no ellos siempre, están meriendo. Sí, pero no sí. siempre. Pero sí. Pero se puede un poco más que un nene de 2 años que Sí. quiere todo el tiempo con vos. Sí, claramente. Así que clave tener una buena niñera. Y Sí. sabes que cuando te escuchaba también pensaba que la habilidad de tus hijos de también de aceptarlo, de que está bien que elegiste una persona idónea para el trabajo, pero el decir, mamá está ocupada y se tienen que adaptar a que está la niñera, y si esta niñera no viene, mamá va a encontrar a otra persona que también sea buena y que Sí. los va a poder cuidar. Sí, totalmente. Pero igual ya me pasó un poco, siento que depende mucho de la edad de los chicos. Porque justamente uno de los motivos por los que dejamos de tener niñera no es que fue obviamente uno ahorra dinero, ¿no? Al no tener Sí. niñera, pero no es que fue por eso. Fue porque una se tuvo que ir, tuvimos que contratar a otra, empezamos como a rotar de niñera y yo me di cuenta que dije, los chicos ya no querían saber más nada. Imagínate que se encariñan con una persona, se va, viene Claro, otra, horrible. encariñarse de nuevo. Y ahí yo dije, El vínculo. tipo, es horrible. ¿Por qué tipo les tengo que hacer eso a mis chicos? Cuando hay una niñera que todo funciona bien y que los chicos hay una relación mutua linda, perfecto. Pero ahí dije, bueno, prefiero probar un tiempo a ver qué pasa sin niñera, ya que ya son más grandes, y no tener que hacer eso de que se encariñen y se va y se... Como una adaptación de a la niñera misma. Sí, porque terminó pasando que ellos como que no querían encariñarse con una nueva persona. Entonces, Por si se iba de vuelta. claro, le hacían como la vida difícil, ¿viste? Claro. Cuando estaban como... No querían, o sea, Sí. les cuesta a los chicos encariñarse, el desapego, encariñarse y que se Tal vaya. cual. Entonces dije, bueno, probemos. Y Baruch Hashem está funcionando, digamos, ya a esta edad. Pero de chiquitos es fundamental. difícil. Fundamental la niñera. Y también escuchándote, a mí me viene como la palabra, vos no la nombraste nunca, la voy a nombrar yo, porque es algo mío, personal, del sentir de cuando yo estoy trabajando, a mí me genera una cierta culpa de decir, las estoy dejando a mis nenas para venir a trabajar, que me gusta trabajar, es lo que amo, me encanta hacer, pero digo, también amo estar con ellas y irme. ¿Vos en un momento tuviste ese tipo de sentimiento, sensación? Sí, te reentiendo. A mí lo que me generaba era sentía eso, todo el sacrificio que uno hace, ¿no? Para poder Sí. ir a trabajar, dejar a los chicos, no estar uno y tener que dar instrucciones a otro. Pero ¿sabés lo que me generaba? El hecho de decir, tengo que hacer valer mi tiempo. Si yo estoy haciendo todo esto para estar acá, no vengo a paviar, ¿entendés? Quizás lo contrario a lo que a veces uno puede pensar de una mujer que es madre y trabaja, que dice, uy, tiene 1000 cosas, tiene los chicos, las actividades, esto, aquello. Pero yo siento que me generaba el decir, estoy trabajando y tengo que hacer valer el tiempo que estoy trabajando. Como, si no, es como un desperdicio. ¿Valer haciendo... en qué sentido? ¿Económicamente o me decís en la producción? En la productividad, en decir, Esto. no estoy acá para perder el tiempo, porque estoy haciendo todo este esfuerzo de dejar a mis chicos, quiero que mi tiempo valga. Entonces, el tiempo que uno está trabajando, le sacás más provecho.
Y también siento que también es como que uno siendo madre se te multiplica la capacidad de multitaskear. Literal. Es lindo lo que decís. Pero de verdad, porque uno en un trabajo tipo, a veces tenés que estar haciendo diferentes cosas y cuando sos madre uno Estás acostumbrado a vive eso. multitaskeando. Y entonces me pasaba de estar, no sé, trabajando con mi nene a UPA, dándole la comida, bueno, más que nada en pandemia, esas situaciones así, y uno aprende a multitaskear, como que te sale más fácil. Yo pienso que es como, no sé, aparece, esa capacidad se mejora, no sé. Sí, es verdad. Porque la practicas tanto que se va entrenando, Sí, ¿no? sí. Y también sabes que te quería decir de que ahora vos decías de aprovechar ese tiempo en el momento de trabajar. Y también uno puede decir de forma inversa, en el momento que estás con tus hijos, también decís Literal. que sean momentos de calidad. O sea, hay una Sí. frase muy conocida, cantidad y calidad, que a veces uno tiene mucha cantidad y está, pero quizás realmente estás con el celular y no estás realmente. Sí, Pero sí, a sí. veces esto, de poner la balanza de dar calidad, de sentarte 5 o 10 minutos a jugar un juego de verdad y a conectar, puede valer más que estar toda la tarde en la misma casa y no haberle preguntado cómo Sí, está, ¿entendés? 100%. Yo sentía, o incluso los fines de semana, para mí, y más que nada cuando eran más chiquitos, o sea, me sigue pasando, pero yo siento que cuando son más chicos uno quizás cuesta más el desapego, entonces Sí. también es como que valoras más esos momentos De unión. de unión. Los fines de semana era como Que recargabas. exprimirlos, pero exprimirlos de estar con ellos, de jugar, de ver dónde ir a pasear o qué hacer, tipo, sí, 100%. Hermoso. Antes hablaste un poco de la pandemia. Contanos un poquito este trabajo en pandemia. Antes dijiste que gracias a la pandemia el trabajo se volvió a hacer de forma Remota y flexible. claro. Pero tuvo también otras dificultades Sí. o solo fueron beneficios. No, terminó siendo beneficioso en el largo plazo, pero hubo que pasarlo. En el momento, para mí fue uno de los momentos más desafiantes y más difíciles que pasé. Realmente, como que, no sé, hasta llorar de la situación que a veces a uno lo sobrepasa, porque yo estaba una semana antes de que empezara la pandemia, me enteré que estaba embarazada de mi segundo nene, Wow. y mi nene más grande tenía 1 año y 8 meses. O sea, bebé, básicamente. Claro. Pañal, mamadera, Todo. todo. Empieza la pandemia y mi trabajo seguía normal, desde casa, pero yo tenía que seguir trabajando, cumpliendo con las cosas que había que entregar y con todo, normalmente. Sí hubo como una flexibilidad de que sabían que, no sé, yo tenía que ir y darle la mamadera a mi nene, entonces como que desaparecía un rato y volvía, pero yo tenía que cumplir con mi trabajo de todas maneras. Entonces, y encima me sentía mal, porque estaba con vómitos. Tenías todos los síntomas. Todos los síntomas de los primeros meses y no había ayuda de ningún tipo, no había Claro. empleada doméstica, no había niñera en ese momento. Claro. Entonces era como que realmente tenía que estar en todos lados al mismo tiempo, estando en mi casa. Me pasaba que arrancaba a las 9 de la mañana a trabajar y como iba haciendo todos esos cortes de voy, le doy la mamadera, voy, lo duermo la siesta, me quedaba a veces dormida yo, durmiéndole la siesta a él. Claro. Me despertaba tipo, uy, la reunión. Era como un Ay. caos. Y empezaba a veces a las 9 y tenía que hacer mi trabajo cortando 1000 veces y de repente terminaba a las 9 de la noche. Era como que se hacía un continuo. Todo el día. Y de repente eran las 9 de la noche y yo decía, uy, La cena. hay que cenar. Tipo, no cenamos. Delivery, pedí como nunca en mi vida, pedí delivery ahí. Después de la pandemia... Había que sobrevivir. Fue sobrevivir para mí. Otras personas quizás lo disfrutaron, quizás en otras etapas de la vida, no sé, yo, en mi situación, me costó un montón.
después de la pandemia no quise saber nada de deliveries por un muy buen tiempo. No podía verlo, me daba asco. Ya está. Y era como mi incentivo era, bueno, tengo que soportar esto unos meses más que llega la licencia. Ya va a terminar. Y después se fue acomodando todo. Después ya empezó a haber ¿Te servicio sentís doméstico mejor? de nuevo, me sentía yo mejor. Como que fueron los primeros meses que me costó más. No, aparte el encierro, no poder salir ni nada. Y ni te Sí, quedaba tiempo igual. no tenía tiempo de nada. Yo me la pasaba corriendo, tratando de... Pobrecito, o sea, yo no quería meterle pantallas a mi nene, que era muy chiquito. Entonces trataba... Baruch Hashem, igual, mi hijo mayor, es un santo. Era tipo... Otro, con el segundo no hubiera sido así, pero con él se portaba muy, muy bien de chiquito. Entonces, a la mañana tipo le daba cosas para jugar, iba, jugaba un ratito con él, yo volvía a trabajar. Pero era ir piloteándola Y y... sabes que escucho todo lo que decís y también pienso en el jefe que está del otro lado. En un momento se pasó a decir, bueno, escucha, estás con mucho trabajo, entiendo la situación, tu exigencia va a ser un poco menos, te ayudamos en algo. A ver, ¿Cómo? Eso me choca, digo. hubo Quizás flexibilidad. si era una mujer te entendía un poco más. Hubo flexibilidad en cuanto a esto de que sabían que yo por momentos aparecía ausente, ¿viste? En el Claro. Teams, en el chat, yo por momentos sabían que ellos, obviamente, yo tenía que ir a prepararle la comida, a cambiarle el pañal, a lo que sea. Entonces, sabían que yo por momentos de repente no estaba. Pero no en cuanto a decir, tenés menos cosas para entregar o tenés deadlines más largos, no. O sea, en ese sentido fue como, está bien, vos podés irte, volver, lo que quieras. Pero el trabajo. El trabajo Wow. tiene que estar. Sí, eso fue así, literal. Qué difícil. Sí, fue duro. La verdad que fue de los momentos más duros. Pero bueno, Mina Yamain, que Baruch Hashem a largo plazo terminó siendo bueno, ¿no? Todo lo que Claro. fue la pandemia. Sí, si no, Realmente. quizás nunca te hubiesen habilitado esta posibilidad de trabajar de forma remota. Totalmente. Y no solo es el trabajo remoto, es la flexibilidad. Yo siento que la gente entiende más que ahora que el trabajo es por objetivo, no por horario. Claro. Tipo, no importa si me fui una hora a un turno médico, si yo después termino con mi trabajo en menos tiempo. Como que siento que cambió un poco ese chip. Un poco sí. Sí, 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 sí. Y después tuviste tu licencia por maternidad. ¿Cuánto tiempo es la licencia? 2 Eh, semanas, me vas a No, decir. no, no. La licencia por ley son, con goce de sueldo son 3 meses, pero podés extenderla después 6 meses más, o sea, 9 meses en total, sin goce de sueldo los otros 6 Sí. meses. Con mi segundo hijo, después de todo eso que pasé en la pandemia, yo necesitaba la licencia. Literal, sentí Estabas que esperando. necesitaba eso. Y me la extendí los 9 meses que podía, o sea, me tomé 9 meses. Sí. Y me vinieron muy bien. Sentí que Volviste renovada. realmente, ya volví con ganas de volver. Y el tiempo que estuve esos 9 meses los aproveché un montón con mis hijos. Cociné más de lo que usualmente cocino, que siempre Claro. es tipo a la apurada. Los aproveché un montón. Wow. Y bueno, y me pasó algo muy loco estando de licencia, cuando menos lo esperaba, porque después de todo eso que yo había vivido en la pandemia, uno en la licencia, bueno, uno se replantea un montón de cosas, ¿viste? Cuando tiene Tal cual. un hijo, aunque sea Antes el lo segundo. charlábamos sin los micrófonos. Sí, sí, sí. Y entonces yo ahí decía, bueno, no sé, quizás, no sé si volver. Yo estaba mucho tiempo esperando un ascenso que no llegaba por diferentes motivos, burocracia que había en ese momento. Había un cupo de ascensos y lo hacían una vez al año, y aunque te lo merecieras. Y si no quedaste en esas 2 personas que ascendían una vez al año, Chao. chau, tenías que esperar un año más. Entonces, yo decía, ¿vale la pena hacer todo el sacrificio que voy a hacer para trabajar con toda esa situación? Me lo estaba replanteando mucho realmente. Y de repente, estando de licencia, me llaman. Después, en tus 9 meses. Sí, mientras que estaba de licencia, me llama una persona del trabajo,
me dice que hubo, bueno, algunos cambios en los equipos y qué sé yo, que ella iba a ser mi nueva jefa. Dice, y te quería contar, no sé si corresponde ahora que estás de licencia, pero digo, quizás, ¿viste cuando decís, mira, Yamain, qué bueno que me llamó? Dice, te quería contar que cuando vuelvas, te vamos a ascender. En ese momento era un ascenso de semi-senior a senior. Te vamos a ascender, vos vas a entrar con el cargo de senior. Y a mí eso cambió completamente en mi decisión. Querías volver ahora. Quería volver porque yo sentía que era algo que yo realmente, no por, o sea, modestia aparte, o sea, era algo que yo realmente merecía. Y cuando uno se siente como una injusticia y volver para eso. Entonces ahí yo dije, opa, como que cambió. Y aparte me sorprendió también en qué momento. ¿Viste cuando decís? Menos lo esperabas. Como que Hashem va mandando también las cosas, hasta como dice, viste que se dice que el bebé viene con un pan bajo el brazo, que también te... la brajá. Literal, la brajá, se incrementa la brajá. Se revela más. Sí, tal sí, cual. Sí. Así fue que tuviste un ascenso. Sí. Y después estuviste trabajando... Ah, y una cosa más te cuento de este ascenso. Como mirá como cuando uno es sincero con lo que para uno es importante, tanto, bueno, obviamente la familia, pero también en cuanto a lo religioso, Claro. los hagim y demás, la gente respeta. Y el ascenso que yo vuelvo, y lo anuncian cuando yo estaba en Sukkot. O sea, yo no estaba trabajando, y lo anuncian tipo por mensajes diciendo, Giselle, me llamo Giselle también, Giselle Sigalov, la ascendimos, no sé qué. Ahora ella no nos está leyendo porque está en la festividad de Sukkot, así para todos. Pero Kiddush Hashem total. La verdad que sí. La verdad que Baruch Hashem me pasaron un montón de cosas también con eso, no sé, llegar a personas, como que uno siente que es un shlichut también que uno está haciendo en cada lugar en donde está, porque me pasó no sé, en mi primer trabajo... Antes de que cuentes un Sí. poco más, contanos qué es un shlichut, para alguien que no sepa qué es. Un shlichut es como una misión. Cada uno tiene su misión en la vida y, bueno, como dice el Rebbe de Lubavitch, que cada uno es como un sheliach, un enviado de poder compartir y difundir Torah y Mitzvot, y cada uno está en el lugar en el que está por algo estás ahí. Y me pasó en mi primer trabajo, un día era Pesach, llevé matzah para mí y de repente había una persona que era yudí y no había comido jamás matzah en Pesach. Wow. Y comió matzah en Pesach. Cumplió la mitzvah. Ahí. Después me pasó en este trabajo donde estoy hoy en día hay muchos chicos, ahora son chicos para mí porque son más jóvenes que yo, que son, bueno, Yehudim, que no son religiosos, pero los invité a mi suká para Sukkot. Vinieron 3 a la suká, algunos de ellos no habían estado en su vida en una suká. Y uno así también llega a personas que... Nunca te hubieses imaginado. Sí. Así, compartiendo un poquito de luz. Totalmente. Qué lindo. Y esto de pensar de que el trabajo y la vocación que uno tiene, que uno puede decir, pero el actuario no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Y a donde uno está, si eso es lo mejor para uno, que Hashem nos va mostrando y guiando el camino, como vos dijiste y mostraste cómo lo sentiste, Yema, así es. Total. A donde uno está, tiene que buscar la forma de aumentar en mitzvot, aumentar en luz y mostrarse con orgullo su identidad. En ningún momento contaste, y obviamente no hay que hacerlo, que uno oculta su identidad, dice, uy, qué vergüenza, uy, ¿cómo le explico que tengo, qué es Sukkot? No, vos con orgullo, tranquila, explicá que te van a respetar. Si vos te respetás y lo contás con claridad, con orgullo y alegría, del otro lado vas a recibir lo mismo. Totalmente. Cuando uno es
cuando la gente ve que para uno es algo innegociable. Claro. Que no es que uno le está pidiendo el día de Yom Tov para estar de vacaciones. Que uno, de verdad, es un valor fundamental en la vida de uno. La gente lo respeta. La gente también aprende cosas. O sea, yo siento que muchas veces fui como referente tanto de Yudim como de no Yudim para preguntar cosas que quizás no hubieran tenido a quién preguntarle o no se hubieran animado a preguntarle a alguien que no tiene esa cercanía de el trabajar al lado. Y nada, está bueno eso también. Baruch Ser Hashem. fuente de inspiración. Qué lindo. La verdad que qué lindo escucharte. Y hay muchas cosas que podríamos seguir charlando y charlando, pero el tiempo se nos va, se nos corta y tenemos que ir cerrando. Así que para cerrar, quiero que me digas 2 cosas, ¿sí? ¿Qué le dirías vos hoy en día a vos misma, Rivele, cuando estaba pasando esos momentos difíciles en pandemia o cuando en la carrera estaba en un momento difícil y no sabía bien cómo hacer? ¿Qué te dirías a vos misma ahora que ya pasaste todo esto? Que se puede. Y bueno, la famosa frase de esto también pasará, Gamse y Abor. Sí, hay momentos que son quizás más difíciles, pero yo siento que todo es por algo y que quizás uno en el momento no lo ve, pero siempre en el largo plazo termina siendo para mejor. Así como lo fue la pandemia, que es para mí un claro ejemplo, que yo lo padecí, digamos, en ese momento, pero terminó siendo para Baruch Hashem para algo mucho mejor, que pude seguir con mi trabajo y compatibilizarlo con mi vida, con mi familia, que claramente es una prioridad para uno. Y nada, todo fue como que gracias a eso se acomodó todo. Tal cual. Y una pregunta más. ¿Qué le dirías a una mujer, a otra mujer que te está escuchando, que tiene esta duda con su carrera, con su vida, la familia, no sabe cómo hacer? ¿Qué le dirías vos? Que lo intente, porque mira, yo sentía eso, que si uno no lo intenta siempre se va a quedar con la duda. A lo sumo, si uno ve que a uno se sobrepasa o lo que sea, nunca lo deja, o no importa, pero que lo pruebe, porque cuando uno realmente quiere algo, se puede. Como que uno se organiza, si es algo que a uno le gusta, que a uno lo hace sentir bien, las cosas se acomodan y uno también aprende a acomodarlas también. Totalmente. Qué lindo, Rivele. Gracias por estar acá. De verdad fue un placer escucharte. Gracias por invitarme. Y como decimos, fuente de inspiración. Y tenemos que terminar esta conversación. La verdad que escuchar cómo logró y cómo sigue logrando día a día conjugar la maternidad, el trabajo, elegir una carrera, la vida misma, la familia, y ver que todo eso es posible es algo muy lindo, muy inspirador, podríamos decir. Así que gracias por estar acá. Muy, muy contenta que hayas venido y vamos terminando. Gracias por estar del otro lado también. Nos vemos en el próximo programa de Latidos Compartidos.